Buenos días a todos. Muchas gracias por seguirnos acompañando en esta mesa que se llama La literatura fantástica a las puertas del Mictlán. Primero les quiero comentar que Georgina García Gutiérrez, que era la primera ponencia que estaba anunciada, desafortunadamente no puede estar aquí por motivos familiares de causa mayor, pero afortunadamente tenemos una mesa nutrida, de todas formas, y nuestros ponentes nos van a hablar sobre 3 autores muy interesantes: Ricardo Garibay, Francisco Tario y Amparo Dávila. Y vamos a comenzar con Omar Nieto, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que nos va a dar una ponencia titulada Lo fantástico en Ricardo Garibay, un escritor realista, piensa en ángeles. Le damos la palabra. Gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Gracias. Bueno, como ya he venido aquí al seminario de literatura fantástica hispanoamericana que atinadamente coordina Alejandra, varios de los que están aquí ya se saben parte de la ponencia y de la propuesta que tengo con relación a la teoría general de lo fantástico. Los que no lo sepan, comento rápido que el año pasado se publicó este libro que se llama Teoría General de lo Fantástico, del fantástico clásico al posmoderno, que intenta una teoría unificada acerca de lo fantástico y lo ve como un sistema, incluso más allá, originado desde la literatura, pero también que se puede aplicar a otras artes, y que estaría dividido en 3 tiempos, que sería el fantástico clásico, el fantástico moderno y el fantástico posmoderno. Esta ponencia, estábamos platicando Alejandra, que podía ser interesante porque es sobre un autor que todo el mundo conoce como un autor realista. En la lista de los autores realistas de México está en primerísimo lugar, o en los primeros lugares, Ricardo Garibay. Sin embargo, se conoce muy poco de él con respecto a su ejercicio de literatura fantástica. Okay, voy a comenzar. Entre las aportaciones más importantes que el teórico búlgaro Tzvetan Todorov hizo a los estudios de literatura fantástica se encuentra su apreciación de que en el choque entre lo que consideramos lo real y lo que la sociedad codifica como imposible se encuentra la quintesencia de la literatura. Así, en la literatura fantástica, la tensión del límite entre lo real y lo irreal, función de todo lo literario, se convierte en su centro explícito, como lo señala en su libro Introducción a la literatura fantástica, que sin embargo desde mi punto de vista tiene varias limitaciones. Para Todorov, lo importante sería centrar el registro del fantástico en la capacidad que tenga el lector para reaccionar ante la vacilación que causa el fenómeno de lo fantástico. Sin embargo, varios teóricos, María Eldar Jordan, Víctor Bravo, Harry Bailevan, Ignacio Soldevila, Anton Risco, David Roas, Jean Bellemín Noel, Ana María Barrenechea, Rosemary Jackson, Nancy Kayson, Alfonso del Toro, etcétera, un servidor, ya han escrito al respecto, para que, profundizando en ello, entremos más la estrategia de lo fantástico en su construcción, más que en la instancia de recepción del lector, lo cual ya ha generado algunas polémicas que no entraré en esta ocasión. En mi libro Teoría General de lo Fantástico, el fantástico clásico al posmoderno, propongo lo fantástico no como un género literario, sino como un sistema textual, donde lo real y lo irreal buscan ganar territorio, ampliando sus límites de forma dialéctica, sistema que podría aplicarse a otras disciplinas artísticas como el cine, la pintura, el teatro, etcétera, incluso al habla cotidiana. Así, lo fantástico se entendería como una estrategia, un modus operandi, que permite al menos 3 formas de conjugar sus elementos en sendos paradigmas: clásico, moderno y posmoderno, que cambian cada que el estatus epistemológico evoluciona o se hibridiza. Lo que debe quedar claro es que el tema no define a lo fantástico. Durante años, teóricos, escritores y críticos propusieron una lista de temas fantásticos. De esa forma, escribir sobre brujas, muertos, hombres lobos o seres invisibles implicaría construir lo fantástico. Adolfo Bioy Casares, en la Antología de la Literatura Fantástica, señala incluso que para escribir fantástico habría que incluir fantasmas, viajes en el tiempo, argumentos con acción que siguen en el infierno, etcétera, un listado que ustedes ya lo conocen. Y entre ellos, por ejemplo, el tema de los vampiros y los castillos, etcétera. Lo anterior sería incorrecto. El sistema de lo fantástico opera a partir de un tratamiento específico del tema, cualquiera que sea este, y no solo los estereotipados como fantásticos.
No es por esta razón, aclaro, que incluyo en este estudio sobre lo fantástico el escritor mexicano Ricardo Garibay, muerto en 1999, identificado sobre todo por su conocida obra realista. Me refiero a porque su obra fantástica tiene que ver en gran parte con los ángeles, sino por la aplicación de lo que yo llamo paradigma de lo fantástico clásico en algunos de sus textos que se inscribieron en este terreno de lo fantástico. Mencionaré también algunos de corte ensayístico que reflexionan en este sistema, algo así como una ars fantástica, donde todos los autores o la mayoría de los autores que ejercitan lo fantástico tienen textos donde muestran que están claramente conscientes de lo que están haciendo. Por eso le llamo sistema. En su libro Los Juegos Fantásticos, la investigadora Flora Bottom señala que un tema por sí solo no puede ser fantástico o no fantástico, más que si es tratado de cierta manera. Un claro ejemplo es el Orla de Guy de Maupassant, material imprescindible en cualquier antología de relatos fantásticos. Sobre él, el teórico George Desmulles concluye que también puede leerse como un ejercicio de ironía hacia la sociedad de su época. Bottom da un paso más allá cuando señala que, lo cito, los motivos que pueden ser fantásticos varían grandemente según las culturas, por lo que los temas de los que hablan Todorov o bien Casares como definitorios del fantástico de ninguna manera pueden ser universales. El ejemplo del tigre en Borges, y que en la India podría ser algo absolutamente realista, o de los espejos desde Lugones a Borges y otros autores. Entonces, ¿qué es lo fantástico? Lo fantástico se manifiesta cuando se pone en marcha un estado familiar de cosas en el que hay una intrusión de lo no natural en el terreno de lo natural o familiar. Me voy a saltar un poquito. Esto responde a la estructura binaria, ¿no?, que propone Michel Foucault, donde lo otro es lo contrario al orden, y la literatura en general exploraría esta relación, y lo fantástico pondría en evidencia más que cualquier otro sistema esta línea, solo con lo codificado como real y lo codificado también por la sociedad como irreal. Por esa razón sería en el siglo XIX donde se consolidó el sistema del fantástico, debido a la dramática confrontación de lo racional, producto del siglo de las luces, contra lo irracional, también producto de la época medieval y su reflejo en el romanticismo. Este choque sería un choque entre lo posible y lo imposible, de lo mismo contra lo otro, todo aquello que en consideración de Rosemary Jackson y citando a Platón habría quedado fuera de la república ideal, es decir, las energías transgresoras, la violencia, la locura, las pesadillas, los sueños, la blasfemia, la incertidumbre y la energía femenina tan cara a la literatura fantástica del siglo XIX, Novalis, Nerval, Nodier, etc. Y sobre todo las figuras sobrenaturales del bien y del mal, Satán o los ángeles, todas esas figuras mágicas imposibles de acuerdo al racionalismo dictado por la ciencia. Así lo fantástico tendría como método la irrupción de lo extraordinario en el orden de lo cotidiano, de lo sobrenatural en el orden de lo familiar, es decir, la irrupción de lo insólito sobre lo banal, para usar la definición de Roger Queloz. Como dice Queloz, en lo fantástico, cito, todo parece como hoy, como ayer, tranquilo, banal, sin nada insólito, y he aquí que lentamente se insinúa de pronto o se despliega lo inadmisible. Voy a saltarme, solo diría que este estado se presentaría en la literatura de manera explícita y consciente por primera vez en 1764 con El Castillo de Otranto de Horace Walpole, que sería la primera manifestación literaria donde, si recuerdan, dice que va a confrontar dos tipos de novela: la novela de realia, es decir, de realidad, y la novela, el román medieval, es decir, los romances medievales, es decir, todo este mundo de sílfides, súcubos, gnomos, etcétera, medievales, contra la racionalidad del siglo XVIII y XIX. Todo esto sería un sistema que yo le llamo clásico, que abarcaría por lo menos 150 años, hasta consolidarse en Drácula, de Bram Stoker, donde Jonathan Harker y su esposa Mina representan el naturalismo social del siglo, pero en el que un ente externo, un vampiro que simboliza lo desconocido, lo demoníaco, lo sobrenatural, amenaza con devastarlo. En Drácula la erupción es insólita e insoportable.
Ya en otros foros he explicado cómo sería con Kafka el fantástico moderno y con Borges el fantástico posmoderno. Pero ahora me voy a saltar esa parte para caer directamente a Ricardo Garibay. En Ricardo Garibay, el caso de Ricardo Garibay ilustra que el uso de los paradigmas de lo fantástico que propongo en este libro no son sucedáneos ni cronológicos, sino que un autor, como en el caso de Cortázar, puede usar el mismo paradigma moderno o incursionar en el paradigma postmoderno de lo fantástico, o en el caso de Garibay, instalarse del paradigma clásico con conciencia de ello y publicar textos a finales del siglo XX dentro de la posmodernidad histórica. Como hemos mencionado ya de manera amplia, la irrupción insólita, casi insoportable en un mundo real, define lo fantástico como sistema y con ello a su paradigma que yo llamo clásico, que funciona de manera independiente de su contexto histórico. En el caso de la narrativa de Garibay, muy poco conocida, quiero decir, de la narrativa fantástica de Garibay, poco conocida, el elemento otro que invade la realidad no es una encarnación del mal, es decir, un monstruo, un vampiro, un muerto, un diablo, sílfide, súcubo, etc., sino una forma externa del bien, aunque transgresora a final de cuentas, materializada en ángeles, que además está en este listado de la República de Platón. Lo anterior demuestra que la fuerza externa que entra en choque con la atmósfera cotidiana, desplegada en un paradigma del fantástico clásico, debe cumplir solo un requisito: ser de naturaleza extraordinaria, es decir, ser sobrenatural. En pocas palabras, encarnar la otredad. El ejemplo al que nos referimos en Garibay es, por ejemplo, el cuento Aires de Blues, publicado en 1984, contenido en el volumen Obras Reunidas. En ese relato el narrador es autodiegético, ya que en este caso tiende a subordinar las cuestiones enunciadas a una cuestión central, etc. Aires de Blues cuenta la historia de una familia compuesta por un anciano, el yo narrador, su hijo Federico, su nuera Juventina, que es una saxofonista amante de Bach que ejecuta Aires de Blues, y la hija de estos dos, Linda. Dicha familia, a bordo de su automóvil, se adentra en un desierto blanco por carretera y de repente se ve rodeada de ángeles. Estos seres alados son de tamaño descomunal y corresponden a la imagen que de ellos se tiene de la iconografía católica. La obsesión por los ángeles en Ricardo Garibay es recurrente. Su afición no se limita a Aires de Blues, sino a otros cuentos fantásticos como Matías y el Ángel, Cristeta, Enedina y Towí volando en invernadero. Otros relatos de Garibay presentan la misma idea: el cuento El Pegaso, que se publicó de manera póstuma en el Universal de la Ciudad de México el 4 de mayo de 2000, un año después de su muerte aquecida el 3 de mayo del 99, también incluye un elemento sobrenatural, en este caso un Pegaso que se adentra en la cotidianidad. Y traje el recorte, ya tiene 15 años, pues está un poquito viejito, pero es un cuento inédito que nunca se publicó en ninguna antología o libro de Garibay y que fue, por lo menos, parece que escrito en 99, pocos meses antes de morir. Entonces es muy interesante que Garibay haya estado pensando en ángeles antes de partir a ese mundo. Cabe destacar que otros relatos fantásticos de Garibay, como La Noche Terrible, de Fantasmas, Aixia, Hay que Morir, Amor Mío y Caballos de Tempestad, también utilizan el esquema del paradigma clásico aquí propuesto. Garibay, al igual que Horace Walpole, al igual que Julio Cortázar o Borges, teorizó sobre su quehacer fantástico, como se puede corroborar en su libro de ensayos Paraderos Literarios. En él, como lo hacen Borges o Cortázar, considera lo fantástico un ejercicio de conciencia textual, así lo señala en la página 139, y lo voy a citar ya para terminar, y voy a ir a señalar unas cosas que esas son señalamientos míos, están en corchetes. Dice Garibay: el trasgo, es decir, el elemento sobrenatural extraño al otro, puede aparecer, es decir, irrumpir, en una mañana de primavera, es decir, el elemento estable, cotidiano, lo mismo. El horror metafísico puede abrirse paso entre 2 segundos en un jardín de niños, es decir, este orden familiar. El ángel y el demonio, estas figuras sobrenaturales antropomorfizadas, dice, se aposentan imprevistamente en nuestro contorno familiar. Y en literatura, si tenemos el interés dramático, el cuento de contar
La tramoya valdrá en la medida en que haga imprevisible la fantasía, es decir, lo maravilloso, lo sobrenatural. Quien tenga entendederas para entender, entienda. Cabe destacar que el autor nunca negó su predilección por la figura angelical y también echó mano de esta figura en cuentos infantiles que están ligados con lo maravilloso, como Cristeta, el humito del tren y el humito dormido, y también en Edina. Sobre la construcción de lo maravilloso propio de los cuentos infantiles dice, cito, es un poco el cuento que cuenta un niño para quien no hay raya divisoria entre el sueño y la realidad, entre la fantasía y la existencia tangible. Así es el mundo y la vida, yo lo sé, por eso nunca advertimos la aparición del milagro y al escribir destacamos con precisión ese instante entre invisibles signos de admiración. No voy a hacer la cita de este ángel, solo voy a cerrar diciendo que en este cuento y en otros de Garibay, que nunca han estado compilados en un solo volumen, queda claro que una vez traspasado el límite por el elemento sobrenatural, extraño lo otro de manera lineal y contigua, los personajes entran en un estado de sopor y sorpresa, pues la irrupción se vuelve intolerable, es decir, casi insoportable en medio del mundo real. Para ser más exactos, cito, una invasión total, insoportable de uno de los ámbitos, es decir, de lo otro, transgrediendo el límite, invadiendo a lo mismo para perturbarlo, negarlo, tacharlo o aniquilarlo, como asegura Víctor Bravo y como hemos definido aquí el sistema del fantástico en general y el paradigma de lo fantástico clásico en particular. Así, Garibay, como cualquier otro escritor contemporáneo, hizo uso del paradigma de lo fantástico clásico más de 200 años después de fundado, lo que comprueba que los paradigmas de lo fantástico pueden ponerse en marcha fuera del contexto histórico en el que fueron creados y que operan más que como registros históricos lineales, como esquemas de creación para ensayar y explorar sus propios límites. Gracias. Muchas gracias, Omar. Bueno, solo mencionar que quienes quieran profundizar entre los matices de lo fantástico clásico, moderno y posmoderno, pueden consultar el libro del maestro Omar Nieto. Después se pueden acercar a él al final para preguntarle dónde. Ahora, Mariana Iglesias del Colegio de México nos va a compartir la ponencia, una aproximación a Entre tus dedos helados de Francisco Otario a la luz de la teoría psicoanalítica. Gracias. Gracias, Alejandra, por invitarme a este coloquio. Comienzo. Tras la publicación en el 2003 de los cuentos completos de Francisco Otario, la crítica mexicana comenzó a interesarse en redescubrir la vida y obra de este escritor mexicano-español. Como sucede con todo autor, y más con aquellos recientemente descubiertos, la Academia inicia su labor repitiendo ciertos tópicos y lugares comunes que, lejos de enriquecer el conocimiento, frenan su avance. En la revisión sucinta que he hecho de algunos artículos sobre la obra tariana, la mayoría de carácter divulgativo, me doy cuenta de que se suelen repetir principalmente dos imágenes respecto al autor y su obra. Uno, que fue un hombre extravagante, reacio al medio literario, portero del Club Asturias y dueño de salas cinematográficas en Acapulco. Y dos, que cultivó una literatura de carácter fantástico, situada en lo oscuro de la noche y cargada de apariciones fantasmales. La primera afirmación podría servir como anzuelo para atraer a un público lector amplio. La segunda, sin embargo, como nos dijo ayer Alejandra, corre el riesgo de eliminar la complejidad de la propuesta estética que muchos de los cuentos sugieren. Entre tus dedos helados pertenece al libro Una violeta de más, publicado en 1968, su tercera etapa de publicaciones. Este cuento es quizás el más afectado por las limitaciones de la etiqueta de lo fantástico. González Suárez, en su introducción a los cuentos completos, señala que fue precisamente Entre tus dedos helados el que ungió al autor dentro del género. Hoy se diría más bien, gracias a la contribución reflexiva de la crítica, que el cuento se acopla mejor a las características de lo neofantástico, término propuesto por Jaime Larraqui. Aún así, el cuento comparte algunas de ellas, mas no todas. En realidad, una característica fundamental que separa el cuento de Tario de las etiquetas anteriores es que éste se desarrolla bajo las circunstancias propias de la expansión alucinatoria de los sueños. En ese sentido, se podría considerar el psicoanálisis como posible lectura que ayudase a complementar el complejo universo onírico que el autor pretendía construir. El interés del presente trabajo es realizar, pues, una lectura de Entre tus dedos helados
a partir de dos conceptos del psicoanálisis, el deseo reprimido y la figura del doble. Mientras el primer concepto dibuja el mapa del sueño que el narrador describirá, el segundo muestra la compleja estructura del cuento. Empiezo por el argumento. Tras varias horas de estudio, un joven, víctima del cansancio, se acuesta más tarde de lo normal y comienza a soñar. Caminaba yo por un espeso bosque durante una noche increíblemente estrellada. Debía ser el otoño, pues el viento era muy suave y tibio, y caía de los árboles gran cantidad de hojas. En realidad, las hojas eran tan abundantes que me impedían prácticamente avanzar, ya que mis pies se sumergían en ellas y quedaban temporalmente apresados. Tan luego arreciaba el viento, otras nuevas hojas se desprendían de las ramas, formando una densa cortina que yo me esforzaba por apartar. Hasta aquí el estudiante narra en primera persona las circunstancias de su supuesto sueño. Camina varias horas por el denso bosque hasta que encuentra unos perros que lo persiguen y lo obligan a sumergirse en un viejo estanque. El protagonista se encuentra con unos policías que le preguntan qué hace allí, y él responde que no lo sabe, que está soñando. Esta respuesta ocasiona que los policías lo escolten para llevarlo al lugar donde yace una estatua de una mujer decapitada. Allí, el protagonista, sin saber qué pasa, se da cuenta de que se ha cometido un horrendo crimen, y que él resulta sospechoso. Los policías finalmente lo llevan a una cueva donde es apresado hasta no reconocer su supuesta culpabilidad. Hasta aquí se narra un sueño angustiante pero inofensivo, pues a fin de cuentas parece ser una extraña pesadilla de la cual el protagonista despertará tarde o temprano. El problema comienza cuando, en un momento de su narración, el protagonista duda de si lo que está viviendo es un sueño o, por el contrario, el despertar de un sueño previo, el de su vida familiar como estudiante, a su propia realidad. Si creíamos, pues, como lectores, que el cuento iba a presentar las circunstancias extrañas de cualquier sueño, aquí se duda del estatuto de realidad con que el protagonista codifica el mundo. A partir de la imposibilidad de identificar sueño y vigilia, Tario construye un relato que desafía la suspicacia de cualquier lector. A continuación intentaré demostrar cómo la estructura sueño-realidad-sueño se podría entender en gran parte a partir de la teoría psicoanalítica. La idea fundamental del análisis onírico en la interpretación de los sueños de Freud es la presentación del espacio del sueño como lugar en que se lleva a cabo la expresión de aquellos deseos reprimidos en la infancia, momento del proceso vital en que el principio de placer se supera por el principio de realidad. El adulto utiliza el sueño para materializar un deseo que no es posible manifestar en el estado de vigilia debido a la censura que supone la moral de la sociedad civilizada. Para entender el lugar que ocupan los sueños, Freud elabora la cartografía psíquica de los individuos a partir de 3 capas. La más profunda y primitiva es el ello. Corresponde a la forma más inconsciente del aparato psíquico y contiene la energía libidinal. Dado que el ello se sitúa al fondo de la conciencia, este debe crear a su vez una instancia que conecte el sujeto con la realidad superficial, el yo. El yo es en principio consciente, pero dentro de él se introducen elementos inconscientes del ello que se manifiestan en el sujeto de manera preconsciente. Volviendo al cuento, el estudiante y los policías parten del espacio superficial del yo, representado por el bosque denso. En un progresivo camino hacia las profundidades del sujeto, llegan a un espacio intermedio, el del yo preconsciente, lugar donde se encuentra la estatua de la mujer decapitada. Aunque no la reconoce, una parte del protagonista se da cuenta de que la mujer ha sido víctima de un horroroso crimen. Finalmente, en el último estrato de profundidad llegan al ello, representado por la cueva donde los policías alojan al prisionero. En este espacio ya no hay censura alguna, por lo tanto es allí donde el protagonista podrá reunirse eróticamente con su propia hermana. Atravesaba ya mi cuarto pisando suavemente sobre la alfombra, deslizándose sin ruido sobre ella, como a través de una infinidad de años. ¿Eres tú?, pregunté por preguntar, muerto de miedo, a sabiendas del riesgo que corríamos. Adiviné que se llevaba un dedo entre los labios, incitándome a callar. Desdobló por una punta las sábanas y se fue introduciendo bajo ellas, acomodándose junto a mí. Jamás me había visto en un trance semejante y no supe de momento qué hacer o pensar ni de qué modo conducirme. Le eché un brazo por el cuello y ella se estrechó contra mí. Todo ocurría misteriosamente, en mitad de un gran silencio. Este acto solo puede desarrollarse con libertad en la capa más profunda de la psique humana. El protagonista no puede adivinar en principio que la estatua decapitada se trata de su hermana, pues al estar precisamente en el estadio preconsciente, su mente hace las modificaciones necesarias para prevenir que el hecho traumático llegue a las capas más superficiales.
Hasta aquí se puede ver el concepto del deseo reprimido en la construcción del mundo del sueño a partir de las 3 instancias psíquicas del psicoanálisis freudiano. Ahora pasaré, propiamente, a la estructura del cuento, tomando como concepto la figura del doble. Si en principio el protagonista dudaba del estatuto de su sueño, más adelante su miedo se confirma, pues no logra despertar de aquella pesadilla y queda apresado en lo que parece ser su ahora nueva realidad. Ana María del Geso habla de un juego entre 2 mundos irreconciliables, el del sueño y la vigilia. Cito: el real y el otro, el extraño, el de los sueños, el de las irrealidades. Esta dualidad provoca titubeos, ambigüedades, desdoblamientos que se van trenzando y van construyendo la historia encabalgada en 2 universos distintos, separados pero que se tocan, se imbrican, se compenetran dando una continuidad ágil y sorprendente a la lectura. Es un vaivén fluido de la vida a la muerte, a la no vida. Todo se trastoca. La vida está en la muerte y en la muerte hay otra vida, vivida o soñada. Fin de cita. Es imposible confirmar la primacía de una realidad sobre la otra. Más bien, como dice del Geso, hay una presencia dual, desdoblada, en la que 2 universos separados se tocan y se modifican mutuamente. Hay 2 realidades narradas y un personaje que se desdobla para ocupar el lugar y sufrir las consecuencias de cada uno de los mundos. El filósofo francés Maurice Blanchot dedicó en su obra El espacio literario una valiosa reflexión en torno a la peculiar anatomía de los sueños y su significación filosófica. Para él, una de las consecuencias fundamentales del acto de soñar es la conversión del sujeto en su doble. Cito: el soñador cree saber que sueña y que duerme, precisamente en el momento en que se afirma la fisura entre él y su doble. Sueña que sueña, y esta huida fuera del sueño que lo hace caer en el sueño, que es caída eterna en el mismo sueño, esta repetición en la que se pierde cada vez más la verdad personal que quisiera salvarse, como el retorno de los mismos sueños, como el hostigamiento inefable de una realidad que siempre se escapa y a la que no se puede escapar. Todo es un sueño de la noche, un sueño donde la forma del sueño se convierte en su único contenido. Fin de cita. El filósofo parece describir la propuesta estructural de Entre tus dedos helados. La realización de la presencia del que sueña solo es posible cuando se confirma una fisura entre este y su otro, el vigilante. El doble, que tiene existencia solo en el universo del sueño, cae eternamente en las profundidades del mismo sueño del que no puede escapar. Por último, la reflexión de Blanchot desencadena en la afirmación del sueño como único contenido posible. ¿No es eso, en esencia, el tema principal de Entre tus dedos helados? Dario presenta un universo en el que resulta imposible ver la realidad fuera del sueño. Así, soñar se presenta como la única actividad posible eternamente repetible. Allí, en el sueño, todo es semejante, cada figura es otra. Esto es Blanchot. Es semejante a la otra e incluso a otra y esta otra. Se busca el modelo original. Quisiéramos ser remitidos a un punto de partida, a una revelación inicial, pero no la hay. El sueño es lo semejante que remite eternamente a lo semejante. Volviendo al cuento, cuando el lector había asumido el estatuto de vigilia del extraño mundo, de nuevo las realidades paralelas se unifican equiparando su constitución ontológica. El protagonista por fin despierta, pero para su desgracia no es en la cama en que se durmió después de largas horas de estudio, sino aquella situada en su nueva cárcel. Y desperté. Continuaban allí los policías, los perros, la ventana iluminada. Nada había cambiado, por lo visto, ni siquiera aquel diluvio de hojas que proseguía de los árboles. Más adelante se anuncia la muerte del estudiante y al mismo tiempo el personaje de la otra realidad se cuela al mundo codificado como cotidiano real, generando la ominosa figura del doble freudiano. Las 2 realidades se superponen. No supe. El doctor anunciaba en aquel momento, ¡ha muerto! Y el policía exclamó muy pálido, echando a correr de pronto hacia la casa. Algo muy grave está sucediendo. Mi habitación se hallaba atestada de familiares y amigos que apartaron con malestar la vista del lecho y se quedaron mirando pensativamente el muro. Mientras a lo largo del relato los 2 personajes se desarrollan paralelamente en sus respectivas realidades, aquí el personaje que estaba en el mundo onírico entra al mundo cotidiano del estudiante y desesperadamente intenta comunicar a todos los presentes en el lecho de muerte que todo forma parte de un sueño terrible. ¿Son ustedes unos incautos? ¿O acaso no se han dado cuenta de que estoy simplemente dormido? Finalmente, la vida del estudiante se esfuma en un eterno dormir, mientras que el personaje que exploró los recovecos más profundos de la conciencia se fuga con la hermana hacia los confines eternos de la noche y la muerte. «Abrázame», balbució ella, con un suspiro de alivio, y la envolví entre mis brazos, notando que la noche se echaba encima. Los límites se escinden, la seguridad ontológica desaparece. Lo único que permanece finalmente es la muerte.
fantásticamente insólita y sin embargo aterradoramente cotidiana. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Y para cerrar esta mesa, Diana Escutia, que viene del Colegio de San Luis, nos va a compartir la ponencia Lectura de lectores, las primeras reflexiones de lo fantástico en Amparo Dávila. Gracias. Hola, buenos días. Comienzo. Las primeras narraciones de la escritora zacatecana Amparo Dávila salieron a la luz cuando apenas se comenzaba a extender la noción del género de lo fantástico con la publicación de la Antología de Literatura Fantástica de Borges, Bioy Casares y Silvino Campo, que se publicó en 1940 y que buscaba perfilar lo que este género supone, sus tipos, técnicas y recursos, aunque las ficciones fantásticas ya estaban presentes desde antes en la obra de muchos autores, sin necesidad de estar propiamente catalogados como tales. En 1959, Dávila publicó Tiempo destrozado, su primer libro de cuentos, a partir del cual se fue perfilando como una de las escritoras más importantes de la literatura fantástica mexicana. De tal manera que cuando se hace referencia a ella, el lector no puede evitar relacionarla inmediatamente con este género literario. Es importante no perder de vista que los primeros cuentos de Dávila fueron publicados en 1959, y que además de la antología ya mencionada, no fue sino hasta finales de la década de los 60 que el concepto de lo fantástico, como lo conocemos actualmente, se comenzó a extender gracias a los estudios de Calois y más adelante con la introducción de la literatura fantástica de Todorov. El primer libro de cuentos de Dávila, Tiempo destrozado, se presentó al público como una obra que se separaba de las formas literarias realistas que entonces imperaban, por lo que requirió del esfuerzo de la crítica para insertarlo en una categoría que permitiera al lector darse una idea de lo que podría encontrar en ese volumen y al mismo tiempo abrir la brecha de estudio de la obra. Las primeras reseñas que se publicaron sobre Tiempo destrozado se enfrentaron precisamente con un estilo literario que entonces no era común entre los escritores mexicanos y que apenas comenzaba a ser escuela, por lo que los críticos tuvieron que enfrentar la obra de Dávila con los géneros y corrientes literarias vigentes en la época, y curioso, las primeras reseñas no emparentan directamente los cuentos de Dávila con el fantástico. Así, podemos ver que la lectura crítica inicial de Tiempo destrozado sitúa los cuentos contenidos en este volumen dentro de los parámetros surrealistas. El primer libro de cuentos de Dávila se terminó de imprimir el 31 de marzo de 1959, y en menos de un mes, el 26 de abril de ese mismo año, Francisco Zendejas publicó una reseña sobre él en su sección multilibros del periódico Excelsior. En este primer acercamiento, Zendejas ve en la obra de Dávila, cito, la oportunidad de fijar algunos puntos respecto de una escuela o teoría estética mal traída y llevada en los últimos años. Fin de cita. Habla del surrealismo. Se puede inferir que Zendejas tiene una concepción muy amplia del movimiento de vanguardia propuesto por Breton, pues el surrealismo, a menos en lo que el primer manifiesto concierne, se propugnó como algo más que solo una corriente artística y buscaba convertirse en una concepción de mundo en la que los valores vitales del hombre se exaltasen, entre ellos la imaginación como acción creadora. Sin embargo, la afirmación de una ética de esa índole implicaba, incluso por el propio Breton, una tarea tortuosa, en la que el autoanálisis debía convertirse en modo de vida. Es así que al buscar de manera consciente la inconsciencia, algunos surrealistas terminaron por funcionar de modo forzado, y los procesos que debían ser naturales a partir de la imaginación, el sueño, la locura, etc., resultaron mecánicos. Es posible que en ellos Zendejas viera lo mal traído y llevado del movimiento. Cito. André Breton proclamó la necesidad de que el artista creador conquistara el mundo de lo irracional, el purgatorio de lo absurdo y el infierno del inconsciente. El surrealismo consiste en traer a la superficie, manejado por el arte, todo ese archivo insondable del ser humano. Fin de cita. De esta manera, Zendejas define el surrealismo para poder contrastarlo con el arte abstracto y ponderar algunos cuentos de Dávila como perfectas expresiones de esa estética, a partir de lo cual el dejo despectivo que al inicio de la reseña se puede entrever transmuta en exaltación del movimiento y de los cuentos de Dávila. Fragmento de un diario, El huésped y Moisés y Gaspar son al parecer de Zendejas los textos contenidos en Tiempo destrozado que, cito, dentro de tan estrecho límite resultan magníficos. Fin de cita. Según la puntualización que él mismo ofrece, efectivamente Fragmento de un diario se puede medir de esta manera. En principio resulta absurdo que un hombre se disponga a sufrir como un ejercicio diario y pretenda escarbar en sus adentros con la intención de llegar cada vez más profundo, lo que permitirá que su sufrimiento se incremente. Asimismo, este hombre dolorido no solo está explorando sus peores sensaciones humanas, sino que está creando su propia concepción del mundo a pesar de resultar opuesta a su naturaleza. En ese sentido, el personaje de Dávila representa al surrealista, según Aldo Pellegrini. Cito, el hombre que se realiza en su integridad. Se opone al hombre frustrado que nos ofrecen las sociedades actuales de cualquier tipo. Fin de cita. El personaje principal de este cuento, siguiendo el manifiesto surrealista, alcanza la máxima libertad espiritual que es la imaginación,
a partir de sus introspecciones para culminar con la fantasía de la muerte de la mujer que ama. Respecto de los cuentos El huésped y Moisés y Gaspar, la relación con el surrealismo se presenta en otro sentido, pues en ambos casos las narraciones se construyen a partir de seres insospechados, terribles, indefinibles, provenientes de lo profundo del inconsciente, y su reconstrucción solo es posible a través del ejercicio imaginativo. Sin embargo, contrario a lo que ocurre en Fragmento de un diario, los personajes que se enfrentan a estos seres no son los que se oponen al hombre alienado, sino que se trata de personas sometidas a entes que los aterran y controlan sus vidas. En estos casos, la libertad espiritual no puede llegar de otra manera que no sea la muerte. Por esto último, tiene sentido que al final de su reseña, Zendejas equipare las novelas, y yo agregaría varios cuentos de Kafka, con estos textos de Dávila, pues ambos escritores proyectan en sus narraciones seres incomprensibles que proceden de otras posibles realidades, cruentos y despiadados, cuya existencia horroriza por sí misma y no tanto por su origen, pero con la diferencia de que, según los planteamientos de Zendejas, en Kafka estos personajes provienen de la imaginación y buscan ser la conjunción de una realidad, aunque esté a nivel de ficción, y del inconsciente, mientras que en Dávila aquellos seres son reflejos de una dolorosa realidad compartida. En las primeras reseñas de Tiempo Destrozado, solo Zendejas emparenta los cuentos de Dávila con el surrealismo, aunque no es el único crítico en notar los elementos psicológicos y de terror presentes en ellos, así como las influencias de Kafka y Poe, observaciones recurrentes en los textos que tratan la obra de Dávila. De esta manera, el 3 de mayo de ese mismo año, 1959, y en pleno esplendor del suplemento México en la Cultura, se publicó en él una reseña de Tiempo Destrozado en la sección Libros al Día, en la que Salvador Reyes Nevares describe al libro, en primer lugar, cito, como una serie de 12 narraciones en que parece haber influencia sobre todo de Poe y Kafka, fin de cita. Es decir, el autor ve en los cuentos de este libro una unidad, la cual podría estar dada por la reminiscencia a los dos autores que refiere, pues no menciona nada más al respecto. Sin embargo, seguido de esto indica, cito, que son cuentos bien escritos, bien concebidos dentro de su estilo, que contienen los elementos más notables de la literatura de terror, fin de cita. Entonces, la correspondencia de los cuentos puede basarse o bien en su influencia, en su buena estructura narrativa o en su estilo, según señala el reseñista. Sobre la influencia, podemos suponer que ven los cuentos de Dávila los ambientes hostiles de Kafka. Pienso en su cuento Un médico rural, en el que la lluvia es intensa y no hay posibilidad de transporte para el personaje protagonista. Escenario más o menos reconocible en cuentos contenidos en Tiempo Destrozado. Por ejemplo, en Moisés y Gaspar, en el que el clima predominante es la lluvia y la niebla. También, en el mismo texto de Kafka, el protagonista se encuentra con un ser animalizado y salvaje, que recuerda a los entes de los cuentos de Dávila, El huésped y Moisés y Gaspar, en los que hay seres indescriptibles, salvo por ciertos rasgos que bien pueden ser de un animal como de un humano, con comportamientos crueles y bestiales, por ejemplo. En los cuentos de Kafka se puede notar la intención de unidad para producir un efecto en el lector, es decir, tal efecto depende de la historia que se cuenta y de la forma en que se relata. Las descripciones de este autor son vagas y abiertas a múltiples sentidos, de la misma manera en que ocurre en los cuentos de Dávila presentes en este libro. Por su parte, Poe se valía también de la creación de atmósferas extrañas insertas en la realidad para expandir el espectro de lo que resultaría horroroso. También en algunos de sus cuentos, Poe presenta ambientes y situaciones cotidianas que de manera repentina se vuelven extrañas y temibles, lo que genera incertidumbre que deviene horror. Se puede encontrar asimismo una vivencia heroica del horror en los personajes de este autor, pues ante una fuerza superior a ellos, lo que buscan es superarla, mas no destruirla, lo que los lleva a ser espectadores de la situación lo más que se pueda. Lo anterior tiene ecos muy fuertes en varios cuentos y personajes que Dávila presenta en su primer libro de cuentos. Ahora bien, Reyes Nevares plantea que el estilo de Dávila, que el estilo de Dávila se ubica dentro de la literatura de terror, y explica, cito, que no hablamos del terror más o menos fácil de las historias de aparecidos, sino de ese sentimiento acaso metafísico que se experimenta ante lo informe, lo innominado, lo absurdo. Fin de cita. No lo dice explícitamente, pero podríamos afirmar que está pensando en el terror cósmico propuesto por Lovecraft, en el que el temor es a lo desconocido. En este caso, concuerda con los personajes informes e inhóspitos presentes en la mayoría de los cuentos de Dávila que componen el libro en cuestión. Lo desconocido para Lovecraft es lo que permite desatar múltiples interpretaciones que provocan sensaciones de miedo y angustia y que provienen de la imaginación. La mayoría de ellas tenderán a lo amenazante y lo terrible. En este aspecto, dice el reseñista que Dávila, cito, se refiere a un sujeto que por virtud del sueño o de la locura o del delirio, distorsiona el mundo hasta convertirse en el hacedor de un universo monstruoso. Fin de cita.
lo que se mantiene en armonía con lo propuesto por Lovecraft, pues para él el sueño es lo que forja el mundo irreal y espiritual, y es de esto de lo que ambos autores se valen en sus narraciones para adentrar al lector en un mundo de posibilidades variadas que tienen un sustrato en los temores humanos abstractos que están arraigados en lo profundo. Casi 3 meses después de la publicación de Tiempo Destrozado, María Elvira Bermúdez publicó el texto Realidad y Fantasía en una de sus colaboraciones en Diorama de la Cultura. Este fue, al parecer, el primer texto sobre la obra de Dávila que de alguna manera encamina mucho más su estudio hacia el género de lo fantástico. En dicha publicación reseñó 2 libros de cuentos. El primero, Cuentos del Desierto, de Emma Dolujanov, y el segundo, Tiempo Destrozado, de Amparo Dávila. La reseña comienza refiriendo, cito, la clásica división de la literatura en realista y fantástica que Jung explica como vías de creación psicológica y visionaria. Fin de cita. Conceptos que Bermúdez utilizó para definir y distinguir las obras de cada autora. El libro de Dolujanov, para María Elvira de Bermúdez, corresponde a la creación psicológica que Jung define como, cito, un contenido que se mueve dentro de la riqueza de la conciencia humana, es decir, una experiencia de la vida. Esta materia ha sido asimilada por el alma del poeta, se ha remontado de la vida cotidiana a las alturas de su vivencia y aparece plasmada de modo que su expresión lleve claramente a la conciencia del lector o del auditorio, con gran fuerza de convicción, algo que es de por sí corriente, sentido de modo confuso o penoso, y que por lo mismo es esquivado o pasa inadvertido. Fin de cita. En contraste, Bermúdez clasificó la obra de Amparo Dávila, Tiempo Destrozado, dentro de lo que Jung llama creación visionaria, en la cual, cito, la materia o la vivencia que sirve de contenido a la plasmación no es nada conocido. Es una entidad extraña, de naturaleza recóndita, como surgida de los abismos de tiempos prehumanos o de mundos sobrehumanos de luz o de sombra, una protovivencia ante la que la naturaleza humana casi sucumbe por debilidad y perplejidad. Fin de cita. Si tenemos en mente los cuentos que componen esta obra de Dávila, es fácil percatarse por qué Bermúdez partió de esta concepción de Jung para analizar el libro. En muchos, si no es que en casi todos los textos de Tiempo Destrozado, se pueden encontrar entes que corresponden con las características propias de la creación visionaria. Por ejemplo, en Fragmento de un diario, primer cuento del libro, el protagonista tiene el peculiar objetivo de indagar en las escalas del dolor, circunstancia que no debería resultar natural para un lector que sabe que por lo general la gente busca, si no la felicidad, sí evitar el sufrimiento. Lo interesante de este texto es que en ningún momento se busca justificar el propósito del protagonista, sino que a pesar de la extrañeza que provoca en el resto de los personajes, es tratado como una más de las posibles vivencias humanas de naturaleza recóndita. Así, los cuentos de Tiempo Destrozado tienen personajes y situaciones que bien se ajustan a la creación visionaria de la que hablaba Jung, ya sea por tratarse de entes inhóspitos que se mueven entre la luz y la oscuridad, como el huésped o Moisés y Gaspar, o emociones de los personajes que provienen de lo más profundo de su propia naturaleza, tan hondas que parecen casi irreconocibles y ajenas. María Elvira Bermúdez diferencia entonces el fantástico tradicional de la creación visionaria descrita por Jung, para definir la obra de Dávila. Con lo fantástico tradicional, Bermúdez debe referirse a las percepciones de este género que ya se encuentran en el ambiente y que más adelante en la década de los 70 Todorov concretizó para poder hacer su definición de la literatura fantástica, la cual, según el teórico, se compone de una, cito, ambigüedad subsistente hasta el fin de la aventura, en la que se produce un acontecimiento imposible de explicar por las leyes del mismo mundo familiar. Lo fantástico ocupa este tiempo de la incertidumbre, es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales, frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. Fin de cita. Con lo que Bermúdez advierte al lector que en los cuentos de Dávila no encontrará aquella vacilación latente, hablando en términos que más adelante utilizará Todorov, pues en la mayoría de sus textos, Dávila presenta personajes que de alguna manera aceptan su situación y la afrontan de la mejor manera que pueden, ya sea a merced de un huésped no deseado, soportando el miedo infundido por un visitante entrometido o una sombra a través del espejo. Es decir, son personajes no propensos a poner en duda su realidad y la convivencia con los seres intimidantes que habitan en su entorno. En ese sentido, es lógico que Bermúdez emparente los textos de este libro de Dávila con la acepción de Jung, pues por más que se intenta denominar a aquellos seres, siempre resultan incomprensibles y ambiguos. Cito, al leer estos cuentos, en efecto no se recuerda la vida cotidiana y sencilla del ser humano y se experimenta desconcierto u horror. Fin de cita. Si bien las situaciones que Dávila plantea en cada uno de sus cuentos son perfectamente reconocibles para el lector y están relacionadas con la realidad, la irrupción de estos seres, su proceder e influencia sobre el resto de los personajes son de una naturaleza totalmente desconocida y ajena al mundo factible que conocemos. Hacia la mitad del texto dedicado a los cuentos de Dávila, Bermúdez parece apartarse un poco de su planteamiento inicial cuando indica que, cito, en algunos casos,
Fragmento de un diario, Un boleto para cualquier parte, Muerte en el bosque y La señorita Julia, Amparo reviste una aberración psicológica con circunstancias reales y la echa a andar. Fin de cita. Con lo que deja de lado la propuesta de Jung sobre la creación visionaria, pues en estos cuentos, según Bermúdez, todo está perfectamente relacionado con la realidad, incluso aquellas aberraciones que por ser de tipo psicológico cuentan con una explicación médica anclada al mundo que conocemos. A este tipo de recursos, más adelante Todorov los clasificó en su introducción a la literatura fantástica como lo fantástico extraño, concepto que el teórico definió como, cito, los acontecimientos que a lo largo del relato parecen sobrenaturales, que reciben finalmente una explicación racional. Fin de cita. Hacia el final de su reseña, Bermúdez complementa sus comentarios a propósito de algunos cuentos de Dávila por la vía del psicoanálisis. Así, señala que, cito, ese recurso, el de dejar inconcluso un texto, se mezcla a la obsesión psicológica en la celda y a la fantasía pura en el espejo, en donde para el primer texto la indicación parece coherente con su discurso, sin embargo, respecto del segundo cuento, resulta contradictorio con lo que en un principio Bermúdez planteó en su reseña, pues utiliza el término fantasía no como referencia al género fantástico, sino refiriéndose a lo imaginativo. En este punto resalta a la vista que no la haya clasificado como en un inicio de creación visionaria, que incluye, cito, sueños, pesadillas nocturnas y vislumbres angustiosos de tinieblas anímicas, fin de cita, como señala Jung. Estos solo fueron algunos ejemplos que me parecen representativos de la primera recepción crítica de Tiempo Destrozado, con los cuales es posible advertir el camino que rápidamente se abrió la autora dentro de lo que más adelante se estableció como literatura fantástica. Y también podemos notar que no solo los escritores influyen de los estilos, géneros y preocupaciones de una época, sino que de la misma manera los estudiosos perciben esas afinidades literarias y cuentan con las propias en materia teórica. Es por ello que, como pudimos observar, algunas intuiciones se vuelven tendencia dependiendo de la fuerza que van tomando, devienen teoría o escuela. Así, los discernimientos iniciales de la obra de Dávila encontraron un lugar afortunado dentro de la literatura fantástica que ha mantenido su potencia hasta la fecha, aunque creo hay mucho todavía por hablar de la obra de Dávila y que no siempre se ciñe por completo este género. Gracias. Muchas gracias, Diana, por esta ponencia sobre esta escritora tan interesante, cuya obra afortunadamente se ha recuperado en épocas recientes, por el homenaje que se le hizo en Bellas Artes en diciembre, la edición de sus cuentos reunidos, del Fondo de Cultura Económica y el premio de cuento fantástico, que por cierto está dotado con 100,000 pesos para todos aquellos que escriban cuento fantástico, y la publicación. Y bueno, nos queda todavía algunos minutos por si quieren hacer comentarios, preguntas. Adelante. Sí. Hay archivo monográfico, hay biblioteca, está abierto para ustedes que son investigadores, serían bienvenidos a con nosotros. Estamos de lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde. Y todo es gratuito, además se cobran las copias oficiales. Y están abiertos al público y ustedes serían bienvenidos. Gracias. Sí, es del 4 de mayo del 2000. Justo un año de la muerte de Ricardo, que murió el 3 de mayo del 99. Realmente es muy bonito, es una foto de él ya bastante grande, que habrá sido tomada quizá en el 99 o 98, ¿no? En su casa de Cuernavaca. Y es cuando lo coordinaba Paco Ignacio Taibo I y coordinaba a Marilena Matadamas.
Sí, justo el semestre pasado tomamos un curso sobre el horror en la literatura y empezamos con eso. ¿Qué es miedo? ¿Qué es horror? ¿Qué es terror? ¿Y a dónde vamos? Más o menos llegamos al consenso que el miedo es como esa sensación que tenemos, ¿no? De temor, que puede incluir angustia, incertidumbre. El terror lo pasamos más como a construcciones fílmicas, por así decirlo, que suele verse más de películas de terror. Y el horror lo centramos más en lo literario, en construcciones literarias. Yo creo que lo que más predomina en la obra de Dávila es más bien la inquietud y la angustia, que pueden devenir en miedo, en horror, pero quizá depende de los temores del lector, eso ya también puede variar. Y eso creo que ya respondí. Yo diría que es eso, que más bien es angustia, inquietud, ¿no? Yo creo que depende del lector, yo creo que depende de las inquietudes. De hecho, ella en algún momento lo ha comentado, que lo que ella escribe es lo que le da miedo, lo que piensa y lo que le puede inquietar. Ya el lector sabrá qué pone en eso, por ejemplo, en El huésped, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo nada más te quería comentar, Alejandra, este trabajo en realidad pues es algo que he acortado de un trabajo más largo en el que estuve investigando el semestre pasado en la universidad, y precisamente divido el trabajo en la cuestión del deseo incestuoso, en el incesto como tabú y después en la figura del doble. Y me parece muy interesante porque, bueno, en Freud en Tótem y Tabú hace como una revisión etimológica de la palabra Heimlich y se da cuenta que en sus orígenes lo familiar se equiparaba, tenía su sinónimo, se expresaba con la misma palabra lo extraño. Entonces es muy interesante en el cuento de Tario porque precisamente aquello que forma parte de su círculo más íntimo, que es su hermana y su madre, porque hay algún momento en su sueño que despierta y sueña que se está besando con su hermana y despierta al universo del estudiante y su madre lo está besando a él. Entonces es como una situación muy complicada donde el incesto forma parte central. Y me parece interesante porque precisamente lo que juega con lo que juega Tario y con lo que juegan pues muchos escritores del género fantástico, pues es precisamente esta mezcla de lo más ominoso está en el terreno familiar, que es precisamente de lo que habla Cortázar, ¿no? Y bueno, si quieres luego te paso. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, ¿no? ¿Seguros? Okay. Bueno, entonces con eso damos por terminada esta mesa. Muchas gracias a los tres ponentes y a ustedes por su presencia. Y nos vemos a la 1 con la mesa de raros y fantásticos en el Uruguay. Para los que decían que había muchos argentinos ya en las mesas. Sí. ¿Ah, todavía no? No, sí hay tiempo. Sí. Adelante. Resaltar la importancia de la metasemántica en el estudio de lo fantástico, ya desde Freud, desde lo Heimlich, pero también cómo retoma Mary Jackson y en Argola desde el psicoanálisis lo fantástico, y que se nota en lo que nos veía Diana, de justo como no se logra conceptualizar el término fantástico, se recurre al terror, se recurre al surrealismo y se toma mano de Jung, ¿no? No podemos explicar este género, lo vamos a poner bajo el tag de la misión de la creación visionaria. Ajá, creación visionaria. Entonces, eso es por una parte, ¿no? Entender también de que es muy raro porque a pesar de la
vista pesada del color, siempre se tomó o se rescató, o el fantástico es como un movimiento que ha ido rescatando de diferentes partes de la teoría para alimentarse, que alimenta su propio discurso también, porque inclusive, bueno, más bien, yo lo pienso en términos de Cortázar, pero también lo podríamos aplicar a Tario o Dávila. Son escritores que escriben después de Freud. Es imposible, que ya tienen dentro de la concepción de lo real, ya tienen un plano muy pensado de qué es el inconsciente, y también es una forma de reventar lo que esa cosa que llaman fondo indiferencial ha tenido múltiples nombres, ¿no? La locura, el pensamiento de la fuera, lo que decía. Entonces eso por una parte es muy bueno, me gustaría señalarlo justo porque sin querer quizá, ¿no? Pero se nota que el psicoanálisis está o ha estado en el discurso de la crítica de lo fantástico. Y para Omar Nieto me gustaría preguntar, este ángel, bueno, ya pasando a otras cosas, este ángel del que habla Ricardo Garibay es un ángel profano ya, es decir, se ha despojado de sus no sé, de sus códigos religiosos. No, es un el ángel o los ángeles que usa Garibay en sus cuentos fantásticos son absolutamente judeocristianos, incluso católicos. Él era un católico, creyente al final de sus días, ¿no? Tenía para todo refería, si lo recuerdan, a pasajes de la Biblia. Me siento como Peña Nieto recordando de la Biblia. Es que no soy, perdón, muy devoto, pero estos pasajes del Eclesiastés, que tienen mucho esta iconografía de los ángeles y arcángeles, me parece que los usa como elementos fantásticos. Lo que a mí me interesa, pues, es que sería tal vez el único autor mexicano que yo he leído, al menos, que el elemento fantástico es un elemento del bien, o sea, está usado como un elemento del bien, no como del mal codificado. Es curioso cuando estén sus relatos infantiles, que son más del tipo maravilloso, donde los personajes no muestran ninguna sorpresa y el lector hace un contrato de lectura de no sorpresa, es decir, se acepta el universo como integral. Estos ángeles son benignos, ¿no? Y cuando es el fantástico clásico, que es esa irrupción insoportable de un ente sobrenatural, aunque son del bien, también resultan insoportables. Es como una carga de divinidad que fuera de lo humano, y que terminan siendo terribles, ¿no? Quiero retomar un poco tu pregunta, ampliando lo que han dicho las compañeras. En el libro hablo de lo fantástico moderno, ¿no? Y en el paradigma del fantástico moderno, por supuesto, está Tario y Amparo Dávila y Cortázar y todos estos. Se mezcla con la idea de fantástico interior de la que habla Todorov, pero es la estrategia que viene de absorber de todos estos autores, desde Kafka, que absorbieron la idea del sueño, que Novalis, que todos los, que la mayoría de los poetas y escritores románticos del 19 alemanes habían trabajado como acercamiento a lo sublime, ¿no? Me parece que en efecto el psicoanálisis de Freud ya permea perfectamente en el paradigma de lo moderno, porque en el sueño, como lo demuestra Breton en el año 30 y tantos, en el manifiesto,
la psique, el mundo inconsciente, es un mundo de los sueños que se presenta como si estuviera inverso en los textos, o sea, es decir, en Dávila, en Tario, etcétera, ya está presentado como que lo sobrenatural está naturalizado, lo insólito es parte de la realidad, lo extraño es la realidad es extraña en sí misma. Entonces me parece que son autores de este paradigma, ¿no? Solo quería subrayar. Gracias. Bueno, pues sí creo que el psicoanálisis está íntimamente relacionado, porque de alguna manera lo que demostró Freud, aunque ahora yo creo que muchas de sus teorías ya no se sostienen, o sea, ya los que ya están en contra de, de ciertos conceptos de la teoría psicoanalítica, pues sí han complejizado esta relación, pero me pareció importante que vio que dentro del propio individuo había como pasajes oscuros que no conocíamos y que salían de cierta manera. Ya después Lacan trasladó eso al propio lenguaje, o sea, el lenguaje realmente tiene huecos. Y también si nos vamos un poco atrás con la fenomenología, la fenomenología nos enseña eso, que todo es una cuestión de percepción. Entonces creo que pues son muchas cosas unidas que realmente pues complejizan la experiencia humana, porque realmente, y como decía mi compañero Omar, pues desde el romanticismo está esta sensación de que lo misterioso está allá afuera, y el papel de la lengua es convertir aquello misterioso, intentar rasgarlo para de alguna manera vislumbrar su aura, pero no reconocerlo del todo. Y allí pues viene la deriva de lo fantástico, el psicoanálisis, hay también un universo oscuro en nuestra propia individualidad. Y creo que pues sí son muy interesantes estas relaciones que se generan. Nada más agregar, digo, no es casualidad que en los manifiestos del surrealismo se refiera a que el término que luego se llamó surrealismo en realidad se llamaba supranaturalismo, y era un término tomado de un texto de Novalis, ¿no? O sea, no es ninguna casualidad, está conectado obviamente el surrealismo con la experiencia romántica de los sueños, como ampliamente lo explora André Begin en Creación y Destino, y estos libros sobre el sueño que están publicados en el Fondo de Cultura Económica ampliamente, ¿no? Entonces, exactamente, entonces yo pensé que era un gesto tuyo respecto a la teoría. O sea, ¿te refieres a utilizar como ciertos conceptos de la teoría psicoanalítica para aplicarlos a los personajes? ¿O a qué te refieres con el análisis psicoanalítico de textos? ¿No? De la teoría psicocrítica que sostienen, digamos, esto, o de otro modo, pues es una libertad, ¿no? Que yo digo es que Pilar la mesa psicológicamente remite a la madre, ¿no? Normalmente hay algunos apoyos de teoría psicocrítica cuando se habla de esto, ¿no? Del sueño de los freudianos. Pues sí, yo cuando inicié esta investigación pues realmente tenía miedo de convertir este texto en un análisis freudiano del cuento de Tario. O sea, a mí me parece, por eso pues hablo precisamente de que utilizo los conceptos porque pueden ayudar a entender el texto, pero no estoy buscando, bueno, es mi postura personal, pero a mí me parece que muchas veces la psicocrítica, como tú le llamas, lo que hace es encontrar su teoría en un texto, aunque no la tenga. O sea, para mí, pues, el respeto al texto es intentar ver
lo que el texto intenta decir dentro de sus límites, tomando el concepto de Humberto Eco de respetar los límites del texto. Y si llega a funcionar, pues yo realmente no suelo hacer ese tipo de análisis. Hay personas que, bueno, o ciertas tendencias que encuentran falos en todos lados, y a mí pues personalmente a lo mejor puede ser interesante, pero yo no suelo hacer ese tipo de análisis. Ahora bien, creo que tenemos la libertad como críticos de tomar los conceptos que nos sirven para intentar finalmente entender mejor un texto, que creo que ese es el último fin, entender un texto literario en toda su complejidad. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario final? Bueno, ahora sí damos por terminada la mesa. Nos vemos a la 1. Gracias.